conversar en buen tono. Ponemos en la mesa fechas importantes, lo que se habla en las redes sociales y temas de fondo que no te podés perder. Quédate en buen tono. Hola, buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a nuestro programa Buen Tono. Esperamos que se encuentren súper bien y que nos acompañen durante esta hora que vamos a hablar de distintos temas y contenido que tenemos para ustedes. Ahora conmigo se encuentran, como siempre, mis dos compañeros que les traen también contenido para que usted, radio escucha o también usuario de nuestras redes sociales, pueda entretenerse durante esta hora. Recuerde que también puede comentarnos en nuestras redes sociales para poder saber su opinión sobre los temas que les traemos el día de hoy. Hoy quiero saludar primero a mi compañera Francini para que me cuente cómo se encuentra hoy y si está lista para ahora sí empezar buen tono con este freíto. Sí, Analu, muchas gracias. Un saludo para todas y todos los que nos están escuchando en este momento a través de nuestras redes sociales o también por la frecuencia 570 AM. Muy feliz de compartir hoy, un poquillo triste y como dice una huevadilla por el marcador de ayer de Saprissa, pero de ahí con Bueno, todo adelante, hay que seguir, falta un partidillo, entonces de ahí estamos pues bien, y un saludo también a Luis César, que está aquí con nosotros. Hola, buenas tardes a todos, la audiencia, muy feliz de saludarles, agradecido con Dios por el don de la vida y por poder tratar con ustedes este día en buen tono. Definitivamente que Francine es muy sapricista y entonces sabíamos que esto iba a suceder, sabíamos que esto iba a suceder, pero esperemos que haya un repunte del Deportivo Saprissa y vamos a ver qué pasa con la liga. Está sumamente interesante y con Cartago está semifinales. Yo personalmente, aunque soy morado, me gustaría mucho ver a Cartago en la serie final. La verdad que sí, me gustaría mucho, no por nada con la liga, pero me gustaría ver a Cartago. De verdad que es muy bonito estar en buen tono, estar conversando con ustedes ya en este diciembre, ya más frito, Analu, más frito, muy rico. Y disfrutándolo bien, los que pueden con un cafecito, con un chocolatito, con un agua dulce que me hice yo esta tarde para disfrutar de buen tono. Así que vamos a ir a nuestro espacio acostumbrado en nuestras efemérides de la semana. Así es, Luis César. Bueno, hoy les traigo una fecha destacada que yo sinceramente no sabía que existía, pues una fecha que destacara eso. Pero para que ustedes sepan de qué se trata, les voy a decir una adivinanza para ver si saben a qué me refiero. Dice, ¿están listos ustedes para escuchar la adivinanza? Dele, ¿Listos? para escucharla. Ok, dice, lomos y cabeza tengo, y aunque vestida no estoy, muy largas faldas mantengo. ¿Qué será? ¿Qué será por Otra ahí? vez, díganlo Vamos otra a ver. vez. Lomos y cabeza tengo. Lomos y cabeza tengo, y aunque vestida no estoy, muy largas faldas mantengo. Muy largas. Bueno, es que los libros tienen lomo, ¿no? Sí, pero vea que habla Pero tienen cabeza. en femenino. Hablan en femenino, dice, lomos y cabeza tengo, y aunque vestida no estoy, muy largas faldas mantengo. Largas faldas. Ajá. Me suena como las Montañas. faldas. Las Las montañas. Sí, las montañas. montañas. Yo iba a decir, me suena como volcán. ¡Qué Súper bien, Luis César! qué carga. ¡Aplausos! Pues Bien. imagínense ustedes, sí, carga, Luis César. Imagínense ustedes que cada 11 de diciembre, o sea, el día de mañana, se conmemora, se celebra el Día Internacional de las Montañas. ¿Habían escuchado ustedes ese día, Analu? Pues no había escuchado, la verdad. Esa es la primera vez que escucho
sobre esta efeméride o bueno, este día, y cuál es la intención de, imagino como todos tienen alguna intención, cuál es la intención de celebrarle las montañas que, dicho de paso, son muy importantes, ¿verdad? Para nuestra naturaleza. Sí, el tema con esto es que, bueno, se consideran una parte muy importante en la naturaleza y el ambiente porque albergan el 15% de la población mundial y aproximadamente la mitad de la reserva de la diversidad biológica del mundo. O sea, y también hay que entender una cosa, que hay montañas no solamente, digamos, verdosas con vegetación, sino también hay montañas rocosas, hay montañas cubiertas de hielo, entonces hay una gran diversidad de este tipo de relieve. Y la intención es que ahorita las montañas se encuentran muy amenazadas por el cambio climático y la sobreexplotación. Entonces, lo que se busca, ¿verdad? Es poder cuidar, digamos, de este recurso que nosotros tenemos en nuestros paisajes. Porque si bien es cierto, yo creo que nunca, muy poco nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en cómo podemos nosotros darle un mantenimiento y conservar las montañas que nos rodean. Por lo menos aquí en Costa Rica tenemos muchísimas, ¿verdad? Y no sabemos quizá cuál es, cómo podemos nosotros evitar que pues desaparezcan o que se deterioren, ¿verdad? Entonces, precisamente está por este día. ¿Qué piensa usted, Luis César, de acerca de esta fecha? Bueno, no sabía que era esta fecha. Me parece muy bonito y muy importante que se eduque al respecto. Las montañas definitivamente son lugares muy especiales, muy lindos, muy importantes para la vida. La generación de oxígeno, en el caso de las montañas que tienen árboles, y también hay una gran cantidad de nacientes, de quebradas, que al final son los ríos grandes que vemos acá. Eh, Todos en algún momento de nuestra vida hemos estado visitando montañas y ahora más que nunca hay que cuidarlas. Se me vienen a la mente las montañas de San Gerardo de Dota, del Cerro Buenavista, que es el Cerro de la Muerte, que está uno ahí frío, pasar por los Chespiritos, tomarse su cafecito y ver toda esa reserva natural lindísima, que por cierto, el que puede darse una vueltita en su burbuja social son paseos muy sanos porque hay mucho campo y se me viene a la mente, el Cerro Chirripó, que es otro tipo de montaña, las montañas tan lindas de Guanacaste, cuando uno va por esas planicies y se ven allá, esas montañas que dan ganas como de subir. Sí, sí. Qué bonito y qué importante que aprendamos a cuidarlas, ¿verdad? Que como seres humanos, cuando las visitemos, no hagamos mucho desorden ahí, sino que más bien aprendamos a cuidarlas. Así es, entonces pues esta es la fecha que les traía pues la tarde de hoy porque no la conocíamos, yo creo que nueva para muchos de nosotros, entonces quería compartírselas. Creo que es hora entonces de seguir con lo que hay en redes, lo que se habla en redes, ¿cierto, Analu? Sí, así es, Fran. Gracias por traer igual esta sección, siempre como todos los jueves, sobre las fechas destacadas de la semana y pues como dice Luis César, y disfrutar de esos lugares tan hermosos que Costa Rica está privilegiada de muchas montañas hermosas y mucha naturaleza. Entonces, pues a disfrutarlo. En el micrófono no, en las redes me cambié de sección, ¿vieron? El micrófono es Hoy discreto, no porque traje la el verdad es que no es discreto. micrófono. Sí, no, hoy no lo conecté, pero prometo de la otra semana ya estar al día con el micrófono. Hoy en las redes queremos hablarles un poquitito de algo que definitivamente durante esta semana ha sido muy controversial. Hay muchas opiniones todavía divididas, mucha información, y hoy lo que queremos destacar es tener cuidado con las noticias falsas. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que nos llega en Facebook, de lo que nos llega en WhatsApp, porque sabemos que no solamente es información que no tiene credibilidad, sino también que puede trascender a hacernos algún daño. Pero hoy lo que queremos hablar, y es que este martes que acaba de pasar, sabemos que en Inglaterra ya se vacunaron a las primeras 2 personas con la vacuna de COVID-19, una de las vacunas creo que más hemos esperado, uno de los acontecimientos
que más hemos esperado en este 2020 con el tema de la pandemia y de la cual muchos hemos tenido que pasar por situaciones complicadas gracias, bueno, debido a la COVID-19. Y bueno, como les decía, la primera persona que se vacunó fue una señora de 90 años y algo que trascendió muchísimo en ese día es que esta persona está deseando con todo su corazón poder visitar a su familia que tiene meses de no ver. Entonces desea ella de todo corazón que esta Navidad pueda pasar con su familia, aunque sí es importante decir, le hace falta un reforzamiento, un refuerzo, perdón, de una de las vacunas que se hace dentro de 3 semanas. Y adivinen ustedes, ella venía vestida con una de estas suetas que son navideñas y estas blusas que son navideñas y que también trascendió muchísimo porque es una persona de las que está esperando la Navidad en familia. Creo que es algo que tratamos todos de pasar en estos tiempos, pero que por lo menos sabemos que hay una esperanza, aunque sea de esta parte en el continente europeo, pero está esa esperanza que empieza a crecer y que esperamos que se empiece a desarrollar en todos los países que se han visto afectados por la COVID-19. Ustedes me imagino que han visto esta noticia y también que uno de los señores también con una edad muy parecida también fue de las primeras personas vacunadas. Así es, Ana Lu. Yo me pongo a pensar más allá, digamos, del tema de la vacuna, pues, digamos, del proceso de ponerla, ¿verdad? Y que obviamente esto ha sido noticia en todo el mundo. Es también la valentía de esta adulta mayor de ponerse a disposición para ser la primera, ¿verdad? Porque no deja de haber cierta incertidumbre, ¿verdad? De cómo el organismo de ella pues iba a reaccionar a la vacuna, ¿verdad? Entonces, qué bueno de verdad que ya se están empezando a aplicar y esto genera pues un panorama un poquito más positivo para el año que viene y de esperanza, ¿verdad? Para las personas que estamos esperando pues esta vacuna. Definitivamente, una noticia muy importante. Creo que todo el mundo está pidiéndole a Dios que pronto haya mejoras en este tema para tener más tranquilidad todos en la salud de nuestros seres queridos, de nosotros mismos. Es una noticia sumamente importante en el campo de la salud. Esta señora Margaret Keenan, que es la señora que tiene esta vacuna, se siente sumamente agradecida con el servicio de salud, igual que todos nosotros debemos estar agradecidos. Me parece importantísimo lo que el Reino Unido, en este caso Inglaterra, ha hecho. No solo es un paso adelante en la salud, sino que políticamente es un golpe internacional, es un decir, aquí estamos presentes, aquí estamos, somos una potencia una vez más, desarrollando, aplicando en beneficio de nuestra población, genera pues la credibilidad del gobierno en sus habitantes y eso creo que también desde el punto de vista político se vuelve muy interesante en cuanto a la presencia de Inglaterra en el desarrollo. No fue primero Estados Unidos, no fue China, Ni Rusia. ni Rusia, no son los alemanes ni los franceses, son los ingleses los que dan un paso al frente. Definitivamente que esperamos que les vaya muy bien y que esto logre desarrollarse más, incluso estaba viendo que ya tienen muchos hospitales listos porque la vacuna tiene que estar a 70 grados bajo cero, ¿verdad? Lo cual es bastante frío y no es tan sencillo de tener ese tipo de congeladores en todos los lugares. No sé, no es tan sencillo, Analu. Y al respecto, ¿qué opinas de lo que se está desarrollando en torno a esto en la opinión costarricense? Sí, bueno, este también es todo un tema. Sabemos que a través del tema de la pandemia, durante estos casi 9 meses que han pasado, nos hemos dado cuenta que hay personas que definitivamente se han resguardado muy bien, otras personas que aún no creen en la pandemia y lo hemos visto en diferentes manifestaciones a través del año que se hicieron en nuestro país
y aún así hay muchas informaciones que nos llegan a veces a nuestras redes sociales, vemos en nuestros muros, nos llegan en nuestra red social WhatsApp también, que ahí es donde genera duda de qué estamos leyendo ahora y qué se está diciendo últimamente. Y ahí es donde hacemos énfasis a las noticias falsas y la importancia de siempre verificar la fuente de lo que nos llega a nuestros celulares o a nuestros computadores. Y contarles un poquito que en esta semana el virólogo molecular, que ustedes lo han conocido o pues ha salido mucho en televisión, en redes sociales, durante estos tiempos, Christian Marin Müller hizo una publicación que me llamó muchísimo la atención y que vamos a poner ahorita para poder leer una parte, solo un extracto de algo que él nos dice, que él insta a las personas a que no le tengan miedo a la vacuna, que eso es algo muy importante y que debemos tener claro, porque hay mucho temor todavía de esta nueva vacuna debido a los porcentajes de efectividad, debido a que muchos piensan que es una de las enfermedades que no afecta tanto el sistema como otras que ya existen y que sabemos que son crónicas o que sabemos que son mortales. Y parte de lo que decía de incentivar a la vacunación, dice que no contienen coronavirus, es algo muy importante que nos dice por acá, no modifican nuestro ADN, no causan esterilidad, no causan hipotencia, no contienen microchips, no causan autismo, no son un plan de control mental de los gobiernos, no son un engaño de las farmacéuticas para ganar más plata, no son un invento de Bill Gates para monitorearnos, no contienen partes de fetos abortados, no son tóxicas, no se multiplican y principalmente no causan COVID-19. Cuando tengamos la oportunidad de vacunarnos, hagámoslo. Las vacunas en general, salvan millones de vidas. Las vacunas contra SARS-CoV-2, que así se llama el virus, además nos ayudan a regresar a la normalidad. Eso es parte de lo que dice la publicación de este virólogo que ha trabajado también en el tema de oncología muy de cerca, que ha sido todo un emprendedor en biotecnología y en todo lo que tiene que ver con virología y que es una buena fuente, digámoslo de esa forma, porque definitivamente han llegado, como decía en esta estructura de este mensaje, muchos mensajes donde nos dicen, nos va a dar COVID, tienen microchips. Díganme ustedes si han visto algún mensaje de estos, de los cuales hay que tener mucho, mucho cuidado de algunas cosas que nos llegan a nuestros celulares. Sí, yo creo que esto es muy importante. De hecho, hace poquito vi una publicación de Doble Check que hablan sobre 6 tipos diferentes de desinformación y que las fake news o noticias falsas son solo un tipo de estos, ¿verdad? Pero que incluso nosotros podemos encontrar en la parodia que se difundan pues contenido que es engañoso, ¿verdad? Como por ejemplo cuando alguien sale imitando a un funcionario, por ejemplo, público, o este tipo de cosas, y puede empezar a generar controversia en temas que tal vez no lo hay, ¿verdad? Entonces, con todo este tipo de contenidos, pues nosotros sí tenemos que tener muchísimo cuidado porque las noticias falsas vienen disfrazadas como reales. Entonces sí tenemos que empezar a cuestionar si los hechos que estamos leyendo son realmente comprobados. No sé, Luis César, ¿qué piensa al respecto también de este tema? Definitivamente en y todos los temas de tanto cuidado, tan delicados, es importante estar buscando las fuentes oficiales, escuchar atentamente las fuentes oficiales, como dicen ustedes, y siempre mantener serenidad, calma y no estar uno prestándose para difundir el pánico, porque también se da mucho que este tipo de conversaciones en el café, por teléfono, hablar con la mamá, hablar con la abuelita y estar recurrentemente hablando el tema genera mucha tensión. Entonces hay que tener calma, hay que tener tranquilidad, cuidarnos mucho, que es lo mejor que podemos hacer, como igual lavándonos muy bien las manos,
manteniendo la distancia física al momento de relacionarnos, usar los mascarillas, las caretas. Yo creo que lo que tenemos que seguir es bajo el cuidado higiénico y ordenado, y en el tema de las noticias, tomarlas de las autoridades serias y responsables para poder guiarnos y hacer las cosas bien. Muy interesante ese tema que nos planteas, Ana Lu. Sí, así es. Yo quería hablar, sí, el tema del COVID, ¿verdad? Porque es un tema, efectivamente, como dice Luis César, que nos ha traído mucha incertidumbre, mucho estrés, mucha ansiedad, muchas situaciones a nuestro alrededor. Sabemos que tenemos muchas personas y conocemos que ya han pasado por esta situación, unos que se han ido, ¿verdad? Que han fallecido durante este año debido a complicaciones en la COVID-19 y otros que, bueno, pues se han recuperado. Y parte de estas noticias que dice Francini, que por cierto se disfrazan de reales, al principio de año salió también una publicación acerca pues de las posibles restricciones que iban a haber en nuestro país, donde se decía que se iba a cerrar todo el país, que no íbamos a poder salir. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Una de estas fue disfrazada donde se montó, que es ahí donde uno se pone a pensar y el cuidado que debe tener. Se hizo un montaje donde decía una publicación de una red social que era de un medio español, entonces se borró esa parte y se montó el logo de un medio nacional muy reconocido y se empezó a difundir, donde decían que íbamos a tener toque de queda, que íbamos a quedarnos resguardados, que no íbamos a poder hacer celebraciones en Navidad, cosas que sí están sucediendo en otros países como España, pero que en Costa Rica hasta ese momento, el 1 de diciembre, se decía cuáles iban a ser las posibles restricciones que iban a haber en este mes navideño. Entonces, claro, creó mucha controversia, mucha molestia, que iban a ser nuestras actividades, que íbamos a hacer en Navidad, en año Nuevo, y que al final solamente fue falso. Lo único que nos trae, como dice Luis César, es angustia, es estrés que está de más y que hay que tener mucho cuidado, verificar las fechas, verificar de dónde viene la información, verificar de qué país es la información. Son parte de esos pequeños consejos que les brindamos a ustedes, las personas que nos escuchan, sobre revisar esas publicaciones que ustedes ven en redes sociales o eso que les llega en WhatsApp. Mucho cuidado con eso. Igual, continuando con nuestros temas, y ya hablando un poquito de la parte de las plataformas de streaming, hoy compañeros y compañeras, compañero y compañera, y personas que nos están escuchando, les traemos también el tema de la reconocida serie The Crown, que vamos a hacer el énfasis, es una serie de ficción y que ha tenido mucha polémica en estas últimas semanas, en estos últimos días. Ya lleva 4 temporadas y en la cuarta temporada pues ya ha tenido mucha controversia. Y es que, bueno, hablarles un poquito de qué se trata de Crown. Es una serie que habla sobre la familia real británica hace muchos años. ¿Por qué decimos hace muchos años? Porque definitivamente no es de la actualidad, sino es más histórica, en la historia más que todo del príncipe Carlos y de pues la princesa Lady Di o la princesa Diana, que pues fue todo un hecho histórico en este país o en esta zona europea. ¿De qué hablamos? ¿De cuál ha sido la polémica? Bueno, resulta ser que el gobierno británico ha pedido y ha solicitado en varias ocasiones que la plataforma de streaming Netflix haga el énfasis de que esta serie es de ficción, porque puede confundir a los usuarios de esta plataforma y creer que la historia es completamente real. Si ustedes la han visto, se darán cuenta que sí, hay situaciones y hay cosas que pasan en las cuales pueden haber antagonistas y protagonistas, personas buenas o personas malas, y que eso a nivel monárquico puede trascender un poquito más. Entonces,
han hecho un énfasis muy claro en que por favor se haga una aclaración que es de ficción, de la cual Netflix responde que no es necesario, puesto que conoce que sus usuarios no la necesitan. Sin embargo, una de las búsquedas más usadas en Google es si se hace la consulta de cómo fue la historia de la corona británica y la importancia de saber esto que les digo, que si es de ficción o no. Entonces, no sé si ustedes han escuchado sobre este tema, saben acerca de este tema y le digo a Francini para que me diga qué piensa al respecto. Bueno, yo creo que este hecho histórico de esta realeza, ¿verdad? Siempre ha generado muchas dudas. Nosotras, por lo menos particularmente, eh, pues no crecimos, digamos, conociendo la historia de Diana y Carlos, ¿verdad? Pero Exactamente. sí hemos conocido a través de noticias, a través de artículos, pues todo lo que encierra, digamos, esto que pasó. Entonces creo que a la hora de llegar y ver la serie, pues claro que uno está pendiente, ¿verdad? De ver todo y de creer posiblemente en que lo que se está transmitiendo en la serie, pues algo de verdad debe tener, ¿verdad? Claramente uno sabe que como parte de un guión, ¿verdad? En este caso de una serie, pues hay que meterle un poquitito de drama, ¿verdad? Y de cosas ahí que generen un poquitito de enganche, pues, para el televidente o para el usuario, ¿verdad? Es que Pero creo nosotros que en ese tiempo donde se desarrolló todo, estábamos, o unos no habían nacido, otros estaban muy, muy niños, nosotros estábamos muy niñas, entonces también esa es otra situación que ahí es cuando solamente lo he escuchado y es algo que ha pasado y que genera dudas, como dices, Frank, después ver esto y decir, "Ah, así era la historia", entonces como, esas exactamente, son. exactamente, sí, digamos, no teníamos conciencia en ese momento, pues, de lo que estaba pasando, ¿verdad? No teníamos como una capacidad de razonar para ver qué pasaba en ese contexto, ¿verdad? Pero, pero sí creo que es muy interesante. Yo creo que uno eh, debería de ver este tipo de series como sin prejuicios, ¿verdad? Solamente como para conocer un poco y tener una visión diferente, ¿verdad? Pero entendiendo que las cosas también pudieron haber sido diferentes, ¿verdad? A veces no nos casamos con una versión de las cosas, ¿verdad? Y es importante que tengamos un criterio un poquito más objetivo y que al final de cuentas, Ana Lucía, esto es un poquito de entretenimiento, entonces que disfrutemos del entretenimiento. Sí, efectivamente, y es que eso era lo que les quería decir. Hollywood Reporter, que es una compañía que pues es como una portavoz de la plataforma, ha dado un contundente mensaje que dice así: siempre hemos presentado The Crown como un drama y no y tenemos plena confianza en que nuestros miembros entienden que es una obra de ficción basada ampliamente en eventos históricos. Por ello, no tenemos planes ni vemos la necesidad de añadir el aviso. ¿Usted qué piensa, Fran? ¿Que se añada o no? Porque incluso he visto historias de Instagram, he visto historias de Facebook donde hay usuarios y hay personas que dicen, este es el malo, este es esto es una crueldad, yo voy con Lady D y es, bueno, se ha vuelto ahorita una polémica que llama mucho la atención en las redes sociales. Sí, de hecho me llama mucho la atención porque Josh O'Connor, que es un protagonista de esta serie, él se mostró indignante o indignado, ¿verdad? Porque no le pareció que se diera este aviso, ¿verdad? O que se notificara a la gente de eso, porque claramente él dice que hay que entender que lo que se está haciendo es arte, ¿verdad? Entonces, Ujú. pero pues habría que ver, ¿verdad? Cuáles son los intereses de, de que pues se diga esto, ¿verdad? ¿Qué Por parte podría de... trascender? Después, ¿qué Exactamente. podría trascender en la corona que haga que las personas pues cambien de parecer? De igual lo decimos acá en nuestro programa de Buen Tono, en su programa de Buen Tono, que es un drama, es una ficción, que es importante tomarlo en cuenta de lo que estamos viendo, que sí, perdón, que sí toma datos
y toma acontecimientos que sucedieron, pero enlazados con la ficción. Hay que dejarlo claro y estas son cosas que poco a poco vamos a ir viendo conforme pase el tiempo, que se van a tomar algunas historias para convertirse en series y que es parte del mundo del entretenimiento. Luis César, ¿usted qué piensa al respecto con el tema de The Crown, la serie en Netflix que ha generado tanta polémica? Bueno, entretenido y hay que verla, el que tiene posibilidades hay que verla para tener cada vez mejores críticas. Es entretenido, como dices, ver muchos temas que hoy en día se están sacando para mostrar a medias algunas cosas, para dar idea a la gente también cómo es ese mundo, cómo son esas relaciones. Sobre todo al pasar de los años y al cumplirse ciertos aniversarios y fechas de recordación, también estas grandes empresas del entretenimiento pues aprovechan esas fechas para generar una audiencia interesante. Tal vez como costarricenses efectivamente no captamos en su totalidad o no dimensionamos lo que esto significa, pero para los ingleses definitivamente sí hay unos que les choca y otros no tanto, pero sí viven eso más realmente. Y bien, Sí, hay ahí como una controversia y una preocupación por allá en Europa con ese tema. Entonces sí, toda una polémica con respecto a la corona. muchas gracias, Ana Lu. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, así como lo que hemos conversado, que al final nos ayuda a refrescarnos, a enterarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que se está diciendo. Hoy vamos a conversar en el tema de fondo con un invitado de la casa, el presidente de la Fundación Ciudadanas de Libertad, don Jorge Chinchilla, sobre los temas de las negociaciones multisectoriales que ha estado desarrollando el gobierno, justamente con diferentes representantes de cámaras, de universidades, de empresas, sobre esta necesidad de reacción como país ante la situación económica. Ya entonces, Francine y Ana Lu, volvemos en unos minutos para continuar con esta interesante entrevista. Les pedimos que se mantengan en audiencia. Vamos a una pausa. Hola, Iva, felicidades por tu ascenso. Déjame darte un abrazo. Ay, muchas gracias, Ana Lu, pero recordá que estamos saludando de larguito. Ay, Iva, pero ¿vos crees que pase algo por un abrazo? Ana Lu, recordá que así reducimos el contagio de enfermedades y así te protejo a vos y a todas las personas que me rodean. Es tiempo de ser conscientes y cuidarnos en conjunto. Tenés razón. Mejor saludar sin besos, abrazos ni apretones de mano. Si somos conscientes, protegemos a quienes más queremos. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Sabemos que te gusta ampliar tu mente. Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales trae contenidos que te refrescan. Amplía tu mente. Amplía tu mente. ¿Te caracterizas por ser responsable? La gente puede confiar en vos si cumplís con los deberes asignados y permaneces fiel al objetivo, siempre honrando y aceptando positivamente el papel que se te ha encargado. Llenemos de valores el mundo, promovamos la responsabilidad. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Seguinos en Facebook. Una emisora de Fundación Ciudadelas de Libertad. Regresamos de la pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Libertad 570M en este programa Buen Tono. En este momento hemos cambiado a nuestra compañera Ana Lucía y hemos traído aquí a don Jorge Chinchilla, presidente de la Fundación Ciudadelas de Libertad, que nos va a estar acompañando en este bloque y voy a saludarle de una vez. ¿Cómo está, don Jorge? Muy bien. ¿Y usted, Francine, cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Y Luis César, que claramente nos acompaña desde el primer bloque. Bueno, vamos ahora sí a hablar con el tema de fondo que tenemos preparado para la tarde de hoy. Y es que queremos saber un poco y hablar sobre la experiencia en las mesas de diálogo que pues se dieron en las últimas semanas para un poquito aportar desde diferentes sectores al progreso del país en medio de las circunstancias en las que estamos.
Y para nuestra dicha, don Jorge Chinchilla pues tuvo el honor de vivir esta experiencia, de poder asistir, y queremos que más bien don Jorge nos cuente un poquito de esa experiencia. Don Jorge, son cosas que hemos oído, ¿verdad? En las redes sociales y demás, no podemos comprobar que sea así, pero nos han generado muchísimas dudas el tema de cómo se realizaban las dinámicas, ¿verdad? En estas mesas de diálogo. Por ejemplo, hay mucha gente que le gustó muchísimo, que se sintieron escuchados y escuchadas, que pudieron proponer cosas bastante interesantes, y por otra parte hay gente que dice que esto fue una pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces, nos gustaría que usted, pues, primero nos haga como una introducción de cómo fue que usted percibió esta experiencia en las mesas de diálogo. Bien, bueno, es una pregunta interesante decir cómo lo percibí, ¿verdad? Porque eso ya sí es muy subjetivo. Pero bien, vamos a ver. Creo que es un tema de expectativas, ¿verdad? Y ahí es en donde empieza la diferencia de cómo alguien percibe o no las cosas, ¿verdad? Obviamente hay un tema de expectativas. Como usted lo dijo, estaba la representación de varios sectores. Incluso algunos de los sectores eran universitarios. Por ejemplo, estaba un representante de la Universidad de Costa Rica, que era un muchacho muy joven, y en realidad me parece que había también uno de la UNA. Entonces son muchachos muy jóvenes, y recuerdo que en la última sesión, cuando cerramos, uno de ellos, que podrá tener 25, 26 años, decía que la gente tal vez podría preguntarse qué estaba él haciendo ahí, pero que él estaba en ese momento no solo participando, sino también aprendiendo y siendo testigo, es una palabra interesante, de un proceso de diálogo, y de que entonces sí era posible en Costa Rica llevar a cabo un proceso de ese tipo, y que considerando que ellos son los que eventualmente, y eso es cierto, algún día tendrán que tomar las riendas del país, era importante que estuvieran involucrados también como testigos de ese proceso, aprendiendo del proceso y permitiendo de alguna u otra manera hacerlo más extenso en el tiempo, ¿no? A través del pase de la batuta generacional, ¿verdad? Cosa que es efectivamente cierto. Pero bueno, el punto es, ellos llegan con una expectativa diferente a otros. Ellos llegan más a observar y aprender. Otra gente llegaba más con ponencias y a llevarlas a la mesa para ver cómo se discutían, en el entendido de que se recibieron 1.200 y resto, ¿verdad?, de propuestas, y que es imposible haberlas conocido todas. Entonces, ¿cuál es mi punto? Depende de las expectativas. Alguna gente llegaba con la expectativa de que su propuesta se iba a escuchar, pero eso no es posible, no todas se podían oír. Entonces, la verdadera expectativa tenía que ser que se iban a conocer las que tuviesen más consenso, cosa que efectivamente ocurrió, y que iba a llegarse a discutir sobre los temas en ese momento más importantes, no porque los demás fuesen menos importantes en sí, sino quizás por el simple hecho de que independientemente en cualquier proceso de toma de decisiones, la gente lo sabe, cualquiera que haya tenido que administrar alguna vez, cualquiera que haya tenido incluso que administrar su tiempo, sabe esto, siempre tenemos que priorizar. Es imposible entrarle ni siquiera a 100 cosas a la vez, o sea, 1.200 menos todavía. En consecuencia, había que priorizar, se priorizó, con algún criterio, sí, como se hace siempre, hay que priorizar con algún criterio, eso tampoco es nada extraño. Entonces, fue una reunión que desde una perspectiva puramente, digamos que teórico-profesional, tenía sentido de ser, y que se llevó a cabo con cierto rigor a ese nivel, digamos que estratégico, creo que también es correcto, porque había que priorizar y había que escoger, y así se hizo, buscando un cierto consenso, y también con la expectativa de que se iban a tener algunos resultados, pero que no podían haberse abarcado todos los resultados posibles, porque repito, eso sencillamente es una expectativa absolutamente equivocada, y si alguien tuviese una expectativa como esa, tiene un pequeño problema en sí mismo, o sea, no en el proceso. El proceso no fue lo que estaba equivocado. El problema es llegar con expectativas equivocadas a un proceso y después decir que entonces el proceso estuvo malo. No, el proceso estaba bien y fue razonablemente llevado de acuerdo con las condiciones que existían en ese momento. Creo que precisamente alguna gente criticó esto precisamente por dos razones. Una,
Puede ser porque no los invitaron y obviamente la gente siempre se molesta cuando no es invitada. Eso crea, vamos a usar palabras ticas, eso crea roncha, ¿verdad? Y es fácil notar cuando algunos comentarios fueron hechos con un poquillo de roncha. Eso es normal. También creo que ninguno de nosotros puede extrañarse porque eso se haya dado. Y otro, porque entonces creo que puede ser que llegue alguna gente con expectativas irrealistas, porque puede ser que su diario vivir, o sea, su ejercicio profesional, no tenga nada que ver con el tema de estrategias y llevar a cabo, digamos que negocios o llevar a cabo procesos de este tipo, y en consecuencia posiblemente tienen una idea de que las cosas van a ser como no son, efectivamente, no lo son en la vida real, y los hace criticar los procesos desde una perspectiva un poquito equivocada, porque su experiencia personal no está dirigida realmente a llevar este tipo de procesos. Entonces, obviamente, posiblemente sus análisis no sean justos ni estén adecuados a la realidad. Excelente, don Jorge. Muchas gracias, don Jorge. De verdad que me da mucho gusto que esté con nosotros hoy. Me parece muy interesante los temas que al final se definieron, ¿verdad? 58 aspectos, nada sencillo porque, como nos comenta usted, es una gran cantidad de temas de activación económica, empleo decente, combate a la pobreza, propuestas fiscales de alto consenso, gestión de la deuda pública, evasión, elusión, fraude fiscal, eficiencia tributaria, activos del Estado, ingresos y exoneraciones, y finalmente el área de reactivación económica, generación de empleo y combate a la pobreza. Definitivamente temas muy gruesos para tratar en algunas sesiones. ¿Siente usted, don Jorge, que hubo una buena representación sectorial en las sesiones? Y me gustaría saber cuál fue esa dinámica de análisis, cuál fue la interacción del gobierno, cuál fue esa interacción de los sectores y cómo se desmenuzaron los puntos para que todos entendamos esa dinámica de discusión en las horas de trabajo, porque hay que reconocer y agradecer las horas de trabajo de todas las personas que estuvieron ahí, don Jorge. Bien, bueno, vamos a ver, primero hablemos de la representación. Efectivamente me parece que sí había una representación significativa, ¿no? Habían varios sectores. Por supuesto que destacaban, como es de costumbre, el sindicalismo, ¿verdad? Que ahí estaba presente, el sector empresarial, el sector turismo, zonas francas, agrupaciones de mujeres, de la parte de educación, ¿verdad? Así que si lo vemos, incluso como lo dije hace un momento, hasta el sector universitario, ¿verdad? Entonces, también, por cierto, estaban una cámara de agricultores. Así que la representación me parece que sí era suficiente como para hablar de una variedad, ¿verdad? Que le diera sentido a una mesa de diálogo multisectorial, ¿verdad? O sea, los sectores efectivamente eran suficientes para hablar de que era múltiple en una cantidad suficiente para representar a la mayor parte de los intereses del país. Por ese lado, creo que se trabajó bien, se funcionó bien. Alguien también dirá, como lo dije hace un momento, que podrían haberse invitado a otros grupos, pero vuelvo a repetir, no es posible tampoco tener una expectativa de que todo el mundo iba a poder ser invitado, ¿verdad? O sea, eso es una expectativa también que no es realista, por muchas razones. Una, obviamente por un tema de espacio, estábamos con algunas medidas sanitarias que siguen aún vigentes y que había que respetar y que produce limitaciones en el manejo de los espacios, ¿verdad? Así que eso había que trabajarlo. Por otro lado, también el simple hecho de que no es posible humanamente darle campo a todas las posibles opiniones que existen en un país. Entonces, si intentamos un proceso tan inclusivo como ese, nos quedaríamos en medio camino porque nunca lo vamos a lograr. O sea, sencillamente no logramos nada. Había que escoger. Así que primero, yo diría sí, la representación fue adecuada. ¿Cómo funcionaba? Bueno, las propuestas eran revisadas por un grupo técnico. Todas las organizaciones que estaban ahí tenían
el derecho de llevar a 2 representantes, un titular que estaba en las mesas como tal y un representante o asistente técnico, que era alguien que podía, o sea, que se supone que también tiene conocimientos sobre los temas que se iban a tocar y que podía entonces ayudar a analizar las propuestas y a dar comentarios que aportaran valor. Básicamente, esa es la idea de esto. Los grupos técnicos trabajaban por aparte, en el sentido de que las propuestas tenían que ser revisadas antes de llegar a las reuniones, así que realmente los grupos técnicos trabajaban, o sea, tuvimos que trabajar, porque yo estuve en las 2, estuve un tiempo en las mesas técnicas y también estuve como representante, así que participaba en ambas. Había que trabajar de noche, en algunos casos sábado o domingo, dependiendo para revisar las propuestas y hacer algún análisis y ver qué decían los demás también, porque al final en un grupo técnico donde hay 40, 50 personas, tampoco es que todo el mundo pueda hablar mucho, ni que haya mucho que opinar, o sea, pero estar ahí, analizar si lo que se está diciendo está bien y si algo no parece, pues en ese momento hacer los comentarios. Y también hacer algunos ajustes, algunas propuestas. Esa era básicamente la temática, pero había que trabajar muchísimo tiempo. Entonces, previo a las reuniones, para tener listas las propuestas en las que había consenso y los comentarios para que pudieran ser analizados en las plenarias. Básicamente, esa es la forma en la que trabajábamos. Y ahí, en esas mesas técnicas, los grupos que estaban representados tenían la oportunidad de alguna u otra manera hacer su aporte, pero sobre todo de establecer los criterios con los que creíamos que teníamos que trabajar. Y creo que eso sí funcionó bien. O sea, me parece, de nuevo, que la participación sí se dio y que, como era de esperarse, no podíamos llegar a encontrar consenso en todas las propuestas. Eso no es tampoco realista. Pero sí hubo algunas que son las que se rescataron, que al final se producen estos 58 acuerdos, en donde ya empezamos a dar algunos pasos. ¿Significa eso entonces que todo el camino ya está andado? No, solo significa que estamos dando los primeros pasos, pero hay que dar esos primeros pasos. El país no puede detenerse pensando en que quiere lograr 300, 400 objetivos, no, hay que empezar de alguna manera. Ese comienzo es el que ya se dio, 58 acuerdos. Yo diría que de los más importantes está precisamente el de Hacienda Digital, por ejemplo, donde hay un consenso de que tiene que mejorarse por ahí para evitar la evasión fiscal. Eso hay que manejarlo y hay que lograrlo. Ya ahí, entonces hay algo bueno, hay algo positivo. Las redes de cuidado, por ejemplo, que ya incluso esta semana se trabajó sobre el tema de redes de cuidado precisamente ayer. Ya se vio ese tema con un proyecto que se está presentando y que está en consulta hoy. Precisamente hace media hora enviaron el documento a consulta para redes de cuidado, que redes de cuidado es todo un tema porque abarca salud, abarca inclusión, ¿verdad?, de cierta gente, abarca también la posibilidad de que las mujeres puedan tener más apoyo y lograr una mayor inclusión también en la sociedad trabajando y que también se reconozca el trabajo que hacen dentro del sistema de cuidado, porque al final de cuentas es un derecho, ¿no? Me parece que es justísimo que se les reconozca que aportan mucho y que eso que se está dando ahí tiene valor y que tampoco tiene por qué ser de gratis ni ir en detrimento de su realización como mujer, ¿verdad? O sea, todo esto es fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. Así que hay temas como este, digo, el red de cuidado, que demuestran que sí hay una apertura a mejorar al país y llevarlo a un nivel en temas que tratan no solamente una parte, ¿verdad?, digamos que de los puntos que queríamos tratar, porque cuando hablamos de redes de cuidado estamos hablando de que estamos hablando de inclusión de género, sí, pero también estamos hablando de reconocimiento monetario, o sea que también mejora la parte de empleo. Explico, entonces, de alguna u otra manera, una y otra se traslapan, ¿verdad? Están entrelazadas entre sí y se puede llegar a producir muchísimo bienestar en el país hacia el futuro, precisamente manejando algunas de estas propuestas que tienen diferentes áreas, ¿verdad? Y que generan valor en diferentes áreas. Entonces, ahí había mucho y hay mucho en lo que se está trabajando y ya se está trabajando. Lo importante es eso, ya se está trabajando. El proyecto de Hacienda Digital también ya fue revisado por la Asamblea Legislativa hace 2 semanas
que fue uno de los acuerdos precisamente que se tenían, eso ya se está moviendo. Como les decía, el de redes de cuidado, precisamente ayer se le dio seguimiento y ya hoy sale un documento para discusión que estará siendo presentado entonces a finales de año para ser discutido a inicios del año entrante en la Asamblea. Y básicamente vamos moviéndonos hacia una Costa Rica diferente, y me parece que un poco más progresista, pero que es el resultado precisamente del diálogo y de la discusión de temas de varios sectores. Don Jorge, Luis César y yo tenemos demasiadas preguntas. No sé si nos va a dar chance para verlas todas en este programa, pero ahora que usted menciona esto de, pues de estas propuestas, de estas dos que usted mencionó específicamente, me surge la duda de que entonces ustedes o quienes participaron de las mesas de diálogo tienen acceso al seguimiento de las propuestas. Esa es la parte interesante que creo que alguna gente ignora. Efectivamente, sí hay seguimiento, ¿verdad? Uno de los acuerdos que se tomó precisamente, que no está dentro de los 58 acuerdos, pero fue un acuerdo que se tomó en estas mesas de diálogo, era que se le iba a dar seguimiento a estos acuerdos y que vamos a seguir trabajando en conjunto con el gobierno. Cosa que precisamente se cumplió ayer, porque la primera reunión de seguimiento fue precisamente la que tuvimos ayer en la mañana, que fue de 8:30 a 12 mediodía. Así que ya estas mesas de seguimiento están funcionando. Creo que va a haber otra la semana entrante para ver otros temas. Creo que va a ser fiscalidad la que se va a ver la semana entrante, pero para el 18, por ejemplo, de diciembre, hay un seguimiento con esta de redes de cuidado también. Entonces sí hay ya algunas fechas con las que estamos trabajando. Este del 18 de diciembre ya es un hecho, y ahora habrá que establecer la agenda para enero, ¿verdad? Pero básicamente yo me imagino que vamos a terminar con esta del 18 de diciembre, ya siguen las posiblemente vacaciones y empezaremos de nuevo en enero. Sin embargo, sí hay seguimiento, que es lo importante, y hay una participación activa todavía de los sectores, ¿verdad? Eso sigue ocurriendo. Me parece muy interesante, don Jorge, y muy serio eso, ¿verdad? Refleja seriedad para que el proceso efectivamente tenga un buen fin. Hay que darle seguimiento y eventualmente que se dé la rendición de cuentas de los diferentes sectores. Justamente tenía esa duda también de cómo iba a tener este grupo luego la reunión constante para revisar los temas. Realmente, viendo las propuestas que se han generado, don Jorge, no se está tratando de solamente, porque podríamos ser muy mezquinos en decir, vamos a ir a centrarnos a ver dónde bajamos colones y pesetas, pero me parece que esto tiene que ver mucho con la estructura gubernamental en muchas áreas que no necesariamente van a verse reflejadas en el balance económico mañana o en el gobierno siguiente, sino que son toma de decisiones a futuro, ¿verdad? Para cambiar un poco la estructura del país y las líneas de pensamiento en ciertas áreas. Sí, quizás ahí es donde posiblemente cuando uno lee algunos de los artículos y algunos de los comentarios, incluso que salían durante el desarrollo de las mismas mesas de diálogo, me parece que ahí es precisamente donde se dio uno de los grandes errores en la lectura que alguna gente hizo de estas mesas de diálogo. Y posiblemente, también tenga que reconocerlo, creo que es justo decir que tal vez hasta alguna de la gente que estaba ahí participando tenía una lectura equivocada, posiblemente. Y es la oportunidad con la que se iban a dar estas soluciones, ¿verdad? Y tal vez hago un comentario ahí, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención y me sigue llamando mucho la atención cómo nuestro idioma está cambiando, porque en el ambiente político la gente en estas reuniones, o sea, era notorio, los que estaban en la parte política hablan de temporalidad, ¿verdad? Y yo, ¿cómo la temporalidad? Y al principio me costó entender qué querían decir con temporalidad. Ellos utilizan la palabra temporalidad en lugar de oportunidad. Solo que como comentario, por eso me causa gracia ver cómo los diferentes sectores a veces hablamos diferente. Sin embargo,
me tomé la molestia de buscar, por aquello de que yo estuviera equivocado, la definición de temporalidad y estoy totalmente claro de que la usan mal. La palabra correcta es oportunidad. Entonces, ¿cuál es la oportunidad en la que las cosas se van a dar? ¿Cuál es el momento adecuado para que se den? No tiene nada que ver con la temporalidad de las cosas, tiene que ver con el momento en el que deben darse las cosas, que es diferente. Muchos de estos acuerdos efectivamente son para empezar a sembrar hoy y que empiecen a dar frutos en el futuro. Y aquí entonces es en donde vuelvo a algo que nosotros como fundación hemos hablado, que lo hemos hablado con los jóvenes muchísimas veces. Nadie puede esperar sembrar hoy y recoger mañana. Hay que darle tiempo para que haya una buena cosecha. El país no puede venir ahora a creer que nosotros somos diferentes y vamos a inventar leyes que de por sí se han cumplido durante toda la existencia de la humanidad. Si queremos un país mejor, si queremos una mejor distribución de la riqueza y si queremos resultados que tengan peso y que tengan valor para una mejor Costa Rica, tendremos que empezar a sembrar hoy, a tomar acuerdos hoy y esperar los resultados dentro de 2 años, algunos, otros dentro de 3 y algunos hasta serán dentro de 10 años. Pero si empezamos solamente con medidas cortoplacistas, ¿verdad? Y que de hecho entonces son miopes, o sea, de una visión miope, por supuesto que vamos a seguir entonces con una Costa Rica que no sabe para dónde va. La única manera de que lleguemos a establecer medidas de largo plazo es que cambiamos nuestra visión a largo plazo y que dejemos de estar hablando de temas de corto plazo como si fueran la solución para dentro de 20 o 30 años. Eso no es verdad. Entonces Costa Rica tiene que cambiar. Me parece que algunas de estas soluciones de las que estamos hablando efectivamente son de un plazo de mediano a largo. Por ejemplo, las redes de cuidado. Nadie podría pretender que este tema de redes de cuidado vaya a estar listo para el 2021, por ejemplo. ¿Por qué? Porque requiere preparación de personas para redes de cuidado, requiere de infraestructura, requiere de cambios también en el sistema de los recursos, parte de lo que ya usa la Caja Costarricense del Seguro Social y asignación de nuevos recursos que habría que ver de dónde se van a tomar. En fin, o sea, es todo un engranaje que si alguien me dice que eso se puede tener listo en 1 año, lo único que le puedo decir es que de nuevo falta un poquito de seriedad en el análisis de las cosas. O sea, es muy fácil decir que lo vamos a hacer y otra cosa es ponerlo a funcionar adecuadamente, a menos de que nos conformemos con proyectos medio hechos, pero yo preferiría que este fuera un proyecto bien hecho y que tomemos el tiempo para hacerlo bien. Así que sí hay medidas cuya oportunidad hará que los resultados se produzcan en el largo plazo o en el mediano y largo plazo y no todos en el corto plazo. Pero de cualquier manera son positivos para el país y hay que empezar ya a trabajar en ellos. Sí, y don Jorge, me parece que es muy atinado esto de saber que hay que estructurar las propuestas y complementarlas con otras. Por ejemplo, las redes de cuidado son sumamente importantes en el apoyo a otro proyecto, por ejemplo, de las jornadas ampliadas o acumulativas 4x3, porque así es. Suena muy interesante trabajar 4 días hasta las 10 de la noche y descansar 3, pero ¿qué pasa con ese ámbito de cuidar a la familia, de cuidar a los niños, de cuidar a la juventud, mientras a una parte femenina y masculina está trabajando? Entonces, me parece que es un gran complemento. Un tema que me gustó mucho es el tema de favorecer la economía solidaria, las cooperativas. Creo que las asociaciones, eso va a favorecer mucho el desarrollo. Don Jorge, mi última pregunta antes de que Francini haga las preguntas de ella, porque como dicen, tenemos muchas, es que veo que efectivamente al gobierno se le asignan una serie de tareas, es el responsable de muchas tareas, como creo que debe ser en su carácter de gestor ejecutivo del Estado, pero se estableció dentro de la agenda tareas para el sector privado representado. Hay que seguir planteando alguna agenda por parte de las diferentes cámaras o sectores, o cómo se estableció eso. Bien, en realidad para los sectores representados
agenda como tal no quedó en este momento. Fue, como lo he conversado, y ya lo dije, o sea, lo que sí quedó claro es que íbamos a seguir participando en reuniones de seguimiento. Obviamente las reuniones de seguimiento no podían agendarse de una vez porque están en función de los avances que hagan las personas que el Ejecutivo asignó dentro del gobierno de cada uno de los proyectos acordados, ¿cierto? Entonces, por supuesto que hay que darles tiempo, ¿no? Algunos de estos proyectos requieren información, requieren sentarse a hacer análisis, hacer proyecciones y demás. O sea, entonces, depende mucho de la disponibilidad de esa información para decir que estamos listos para conocer los resultados. Entonces, una agenda predefinida, o sea, ya con fechas no existe. Sin embargo, sí quedó claro el compromiso de este seguimiento y que vamos a ir agendando conforme se logran los avances en la preparación de la información que sea consistente, ¿verdad? Con esos proyectos que fueron aprobados ya, o con esas propuestas, perdón, que fueron aprobadas. Sin embargo, una vez más, el otro compromiso que sí adquirió el Ejecutivo es que, como se está haciendo con estas redes de cuidado, es que estos proyectos se van a circular, los textos dentro de los grupos que participaron, de manera tal que haya también oportunidad de comentar sobre los textos en forma previa antes de ser enviados a la Asamblea Legislativa, lo que también permite, me parece, un enriquecimiento realmente del texto, porque ahora podrá estar antes de que llegue, repito, a donde tiene que llegar, que es al legislativo, una redacción casi que a prueba de balas, porque cuando tenemos gente muy técnica redactando sobre campos que conocen ciertos temas, posiblemente el texto llegue tan enriquecido que sea muy difícil cuestionar su contenido, ¿verdad? O sea muy difícil encontrarle defectos a proyectos que tengan semejante cantidad de participación y sobre todo de apoyo, ¿no? Por parte de los sectores involucrados. Así que el acuerdo fue ese. Como lo dije, agenda como tal no puede haber porque depende mucho del avance que se tenga, pero en sí, compromiso de participación y de que íbamos a seguir trabajando sí existe, y repito, por lo menos ayer ya se dio la primera señal positiva porque efectivamente estas reuniones de seguimiento ya se están dando. Don Jorge, ya nos quedan 2 minutos, pero quiero aprovecharlos para que usted nos comente si usted considera que esta metodología es conveniente para que se siga implementando en el futuro aquí en Costa Rica. Bien, me parece que sí, existe una razón, y tal vez aquí vamos a lo que la fundación misma es, por ejemplo, para hablar de nosotros. No tiene sentido hablar de que tenemos una población en donde prácticamente el 99% sabe leer y escribir, y tenemos jóvenes que cada día son más participativos a nivel de comunidad y también tienen mayor preparación universitaria cada vez más, ¿verdad? Sus títulos universitarios ya ahora están casi garantizados para una gran cantidad de jóvenes. Entonces, llegar a este nivel de desarrollo en una sociedad para no dar campo a la participación no pareciera tener sentido. ¿Por qué? Bueno, porque entonces, ¿para qué nos preparamos tanto? Tendría que haber alguna razón, y no puede ser que la única razón para prepararnos sea por el beneficio individual. Tiene que haber un objetivo colectivo y un beneficio colectivo en esto. Así que todo parece indicar que serían los primeros pasos de un proceso de desarrollo muy interesante y de una democracia cada vez más democrática, valga la redundancia, o sea, donde la participación no sea ya solamente en ir a poner el dedo, sino también en ir a aportar conocimiento, aportar ideas. O sea, ya estamos abriéndola a un nivel muchísimo más amplio. De alguna u otra manera, alguien dirá, bueno, estamos avanzando. Yo diría que más bien estamos retomando las verdaderas raíces de cómo fueron los procesos democráticos iniciales, que era cuando la gente en realidad se reunía en una plaza y participaba y todos tenían el derecho de alguna u otra manera de aportar. Claro, eran grupos más pequeños y era más fácil manejarlo de esa manera en ese tiempo. Conforme fue creciendo la población era más difícil hacerlo, pero ahora tenemos una ventaja. Ahora tenemos la ventaja de que la tecnología nos permite una participación más amplia
habiendo más personas, correcto, pero podemos participar más y tenemos mayores y mejores instrumentos para hacer lo que se hizo, por ejemplo, en esta ocasión, para recibir información, clasificarla, establecer dónde hay consensos con mayor velocidad. Antes, imagínense, o sea, si hubiéramos recibido 1.200 propuestas hace 50 años y manejarlas en forma manual y empezar a darles trámite, hubiera tomado menos que 2 o 3 semanas, ¿verdad? En este caso no fue así. En cosa de 3 o 4 días ya estaban clasificadas, estaban en unas hojas en donde podía empezar a hacerse trabajo. Así que ya estamos en un punto donde la tecnología permite de nuevo una participación ciudadana tal como esta y que creo que en el futuro va a ir mejorando y que más bien hay que seguirla fomentando, que exista esta participación y que las mejores ideas en donde haya consenso se tomen y se desarrollen. Yo espero realmente que se pueda seguir adelante con este proceso. Costa Rica nos ha acostumbrado por mucho tiempo a hacer a veces cambios que marcan el camino para otros. ¿Quién quita? Y en lugar de generar más plazas de diputados, podríamos más bien fortalecer este tipo de dinámicas que vengan a agregar esas ideas, esos proyectos de una manera tal vez hasta menos costosa desde el punto de vista de inversión. Aún así espero que la Asamblea Legislativa tenga el papel que ya he manifestado, yo espero, como representantes también del pueblo, y que acojan todas estas ideas y junto con el Ejecutivo poder llevarlo a cabo. Don Jorge, antes de terminar, yo quisiera pedirle aquí a través de este espacio que nos acompañe un día de estos. ¿Qué le parece para darle seguimiento a este tema? No, con muchísimo gusto. Ya lo embarcaron, don Jorge. Sí, de ahí ya lo embarcaron. y le agradecemos mucho, de verdad, que nos haya regalado este espacio. No, con mucho gusto, era un placer. Excelente, bueno, ya se nos acabó el tiempo, podríamos seguir conversando aquí más, pero realmente tenemos que terminar por ahora. Ya ustedes saben, ya Luis César embarcó a don Jorge, entonces vamos a seguir conversando del tema más adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan con la programación habitual de esta emisora. Hasta pronto.